Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Conectados Online, este espacio en donde seguimos en contacto con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión nos encontramos con el diputado Jaime Mulet, del Distrito 4 de la región de Atacama, de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, diputado? Bueno, muy bien, muy contento con Atacama en cuarentena, en parte importante, Vallenar y Copiapó y Tierra Amarilla, que comprenden cerca del 80% de la población en cuarentena, con hartos problemas, pero aquí estamos. Claro, ¿cómo se está viviendo este tiempo? Se demoró un poquito en llegar la medida, ¿cómo va? Mire, hay harto problema, la verdad, porque, por ejemplo, en Vallenar no se han logrado bajar la curva de contagios, se mantiene elevada todavía y ya llevamos 2 semanas de cuarentena. En Copiapó, que lleva más de un mes de cuarentena, se ha logrado bajar la curva y yo diría está entrando en una situación mucho más positiva, Tierra Amarilla igual. Pero en Vallenar sigue siendo muy dramático porque ha aumentado y la autoridad llega tarde, la autoridad que tiene que tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, la misma cuarentena se la pedimos mucho tiempo atrás, los alcaldes que han hecho una buena labor, preocupación directa, pero la autoridad del Ejecutivo creo que ha actuado de manera muy lenta. Hay focos en algunas faenas mineras o faenas de construcción que se ha pedido que se suspendan, no lo han hecho. La gente está angustiada todavía, y con razón, y bueno, y con problemas de empleo y de falta de recursos. Está pasándola mal buena parte de la gente. Diputado, a usted le ha tocado seguir de bastante cerca cómo es que se han implementado las diferentes políticas desde el gobierno para enfrentar esta crisis. Usted está y preside la comisión que investiga estos hechos en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Esta instancia ya lleva bastantes semanas sesionando y está pronta a terminar. Quería consultarle si pudiésemos ver algunos puntos que usted cree ya que se están notando sobre las conclusiones que podría tener. Mire, hay algunos aspectos que obviamente son cuestionables en la política que dirigió el gobierno hacia la pandemia. En primer lugar, hubo información errónea, información que se ocultó y eso de alguna forma está quedando demostrado en la comisión. Todavía no puedo hacer una afirmación categórica, pero toda la diferencia en las cifras de personas que fallecieron a consecuencias del coronavirus, que fue una polémica ardua a fines de mayo o en el mes de junio, eso lo hemos investigado bien y claramente ahí todavía no puedo catalogar la intencionalidad, pero el gobierno o las autoridades ocultaron cifras de fallecidos y también hay otros problemas con las cifras. En segundo lugar, ha habido en algunos aspectos falta de transparencia y diligencia en la manera en que se han gastado los recursos. Por ejemplo, el espacio riesgo, el monto, el arrendamiento, por qué no se usaron otros instrumentos, es un caso que también nos preocupa. Y otras residencias también, la contratación de personal, desde el punto de vista de la probidad. Por otra parte, creo que la excesiva centralización desde el ministerio, los intendentes a nivel regional, los seremis de salud, han jugado en contra. Y la ayuda que ofrecieron desde un principio los municipios, el gobierno llegó tarde en aprovechar sobre todo a la atención primaria de salud para gestionar la trazabilidad, la toma de exámenes, las muestras, en fin, y sobre todo la trazabilidad, aislamiento. También llegaron tarde y los recursos llegan tarde, pese a que el gobierno señala disponer, pero hay 2 o 3 meses en que llega efectivamente al nivel local. La centralización, como regionalista, además lo digo, creo que es uno de los problemas graves. Yo no diría que eso como un esbozo. Lo mismo que las primeras aperturas que se hicieron en la época del ministro Mañalich, a propósito de ir a tomarse un cafecito, toda esa información errónea que se da en un momento muy complejo, creo que también fue un error grave. Por otra parte, hay cuestiones que se hicieron bien, los ventiladores mecánicos, se potenció esa área, hay que reconocer allí eso, pero hay cosas que se han hecho mal y que se siguen haciendo mal. La intensidad de la trazabilidad y los recursos que deben disponerse a nivel local todavía no son suficientes para tener seguridad que se puede cortar la cadena, que es muy importante. La cadena de contagio es lo que hay que cortar. Y para eso, si bien es cierto, la cantidad de exámenes que se hace es importante, la inmediatez del resultado y de la trazabilidad y de la cantidad de personas que se llega a través de la trazabilidad todavía está en números deficitarios para los promedios o para las sugerencias internacionales.
Entonces, yo le diría que hay algunas dificultades y la Comisión han ido quedando tarde. Por último, no debo dejar de señalar que el tema de la ayuda también, la Comisión también tenía por objeto ver el nivel de ayuda socioeconómica a la gente vulnerable. Ahí también hay situaciones críticas que se viven y que son de público conocimiento. Hay bastantes aristas, entonces va a ser un informe Bastantes bastante aristas. detallado y que sin duda va a nutrir también el análisis que pueda tener la ciudadanía sobre estos hechos. Diputado, quería hacerle una consulta sobre un punto que usted señalaba y es con respecto a la centralización en la toma de decisiones. Usted es de un partido regionalista, tal como lo señalaba, y diferentes regiones tienen diferentes realidades y necesidades también. ¿Cómo es que se está pudiendo avanzar en esta agenda descentralizadora tan importante en este escenario también de crisis? ¿Cómo habrán recursos en la próxima ley de presupuestos? ¿Cómo ha podido usted ver ese trabajo? Mire, con escenario de crisis y antes de la crisis, el gobierno de Piñera ha sido extremadamente lento en la implementación del proceso descentralizador que se aprobó con 2 leyes de la República aprobadas durante el gobierno de Michelle Bachelet II, que es la elección de gobernadores y el traspaso de funciones. ¿Ah? Así se denominan vulgarmente esos 2 cuerpos legales. Y debía haber mandado ya, el año 2018, el proyecto de ley de rentas regionales, que es el tercer eje, digamos, articulador de el proceso de descentralización. El gobierno ha atrasado todo. Desde ya le digo que pese a haberse comprometido en el Congreso cuando me tocó interpelar al ministro de Hacienda en el mes de enero en mandar la ley de rentas regionales, el proyecto, dijo lo mando en marzo y reconoció el atraso. Le agradecí en esa oportunidad al ministro Briones, pero llegó marzo, estamos en septiembre terminándolo y nunca han mandado el proyecto de ley de rentas regionales, que es muy importante porque son los fondos propios que van a tener las regiones y los gobernadores regionales para poder no depender siempre su presupuesto de la dirección de presupuesto, del gobierno de turno. Por otra parte, los reglamentos que tenían que dictarse para implementar estas leyes en aspectos de carácter reglamentario, ha habido una lentitud brutal entre el gobierno, los manda a la Contraloría, los retira, y para qué decir el traspaso de funciones, teniendo facultades para eso. Por eso que pedimos y impulsamos con el diputado Esteban Velázquez una comisión investigadora para que revise este proceso. ¿Y para qué le voy a decir que hasta la semana pasada han tratado de suspender la elección de gobernadores? El propio ministro Monkever impulsó en una cosa inédita en el Senado, en una comisión mixta que estaba viendo otros temas, quería meter una indicación para suspender la elección de gobernadores, meterla por la ventana, por decirlo así, o por la chimenea más bien, o sea, una cosa mucho más extrema, tratando de suspender la elección de gobernadores. Entonces, esa ha sido la voluntad del gobierno, queda reflejada en eso. Ahí se va a ver entonces en el trabajo en esa comisión cómo es que finalmente pudiese explicarse todas estas medidas que se han ido tomando durante este tiempo. Diputado, llevándolo en estos últimos minutos más al plano y a la contingencia del trabajo legislativo, también se analizó en el Senado el proyecto de inhabilidades. Usted ha sido bastante crítico de esa iniciativa, si pudiera comentarnos su parecer luego de que finalmente esto ya fuese votado. No, le agradezco la pregunta porque solo el día de ayer, menos mal que se rechazó por un voto, muy importante fue lo que pasó ayer, ya que incluso los mismos que querían levantar y terminar con las inhabilidades, algunos de ellos querían suspender la elección de gobernadores, están las cosas relacionadas. Son intentos de retroceso democrático, de avances que han habido en nuestro país. El hecho de haber levantado las inhabilidades era terminar con una serie de cortapisas que tiene la institucionalidad para evitar que las autoridades usen sus cargos para ir a otro cargo. Por ejemplo, un alcalde use su cargo para ir a gobernador, o un diputado para ir a alcalde, o un concejal, o un core, o un ministro, o un gobernador. Entonces la idea era levantar las inhabilidades de tal forma que no hubiese que esperar un año terminado un cargo para ir postular a otro, sino que la idea era ir directamente. Por ejemplo, yo como diputado podía postularme a alcalde, ahora inscribiéndome como candidato el 11 de enero, ¿cierto? Y hasta ahí podía llegar como diputado, al momento de la inscripción se sabe el cargo, y no un año antes. Eso menos mal que fracasó. Hubo una minoría que pudo vetar eso, porque hubo 25 senadores que estuvieron dispuestos
y hubo 16 o 18, no recuerdo bien, que lo bloquearon y no se dio la mayoría de 26 que se necesitaba. Estos intentos de retroceso hacia la profundización de la democracia es muy grave, porque era como institucionalizar el jueguito de las sillas musicales. Yo me alegro que hayan habido senadores, y esto no es de oposición o de gobierno, son mezclas, son intereses muchas veces espurios, y otras veces hay convicciones personales, uno no puede pretender que haya solo intereses espurios, pero coinciden con los intereses de algunos que querían ir a determinados cargos o gente en sus partidos. Pero yo me alegro que hubo claridad, no solo en los regionalistas, en el Partido Comunista, en parte importante el Partido Socialista, en parte la democracia cristiana, hubo claridad en oponerse, pero no en todos, y eso obviamente también hay que hacer cuenta de ello. Pero creo que se salvó una situación difícil y nos alegramos mucho de eso. Diputado, queríamos agradecerle la posibilidad de poder generar este espacio de conversación, ¿no? Y tocar estos diferentes temas, tanto desde la realidad de los distritos como de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Muchas gracias por este tiempo. Yo le agradezco a ustedes y un gusto haber podido estar hoy día acá. Y a todos quienes nos siguen, por favor, mantengan las medidas de prevención para que evitemos que continúe avanzando este virus. Entre todas y todos nos cuidamos. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Hasta pronto.